Al producirse un error en tiempo de ejecución, es decir, mientras ejecutamos nuestro código, se trata como grave, es decir, se muestra un mensaje de error y se detiene la ejecución del código. Para el tratamiento de errores, el Access dispone de tres opciones: un error goto, un error resume next y un error goto 0. Vamos con el primero. Dentro de nuestro código definimos una etiqueta de línea, nombre de la etiqueta, por ejemplo, error. En el momento que se produce el error en tiempo de ejecución, el control se transfiere a la línea en que figura la etiqueta. Con el objeto error que vemos en nuestro ejemplo, podemos obtener el error producido, la descripción, así como forzar un error en tiempo de ejecución. Como vemos en el ejemplo, raise 3 lo que produce es un error de return sin go sub. El problema lo tenemos cuando queremos continuar con la ejecución. Como vemos, si no ponemos un exit sub, la ejecución continuaría hacia el mensaje de error. Por eso nos vemos obligados a poner un exit sub para detener ahí la ejecución. Un error resume next. Al producirse un error, la ejecución del programa continúa normalmente ignorando el error producido. Un error goto 0. Esta opción anula cualquier control de errores. En el ejemplo siguiente, al intentar eliminar una consulta, si esta no existe, devuelve un error y se interrumpe la ejecución. Así, en esta función vamos a usar un error goto 0 para interrumpir el control de errores definido. Y antes de borrar la consulta, utilizamos un error resume next para que si no existe la consulta, continúe. Y luego a continuación un error goto 0. De esta forma solo borrará la consulta si existe. En cualquier caso, como le pusimos un error resume next, continúa la ejecución.